Bueno, este mes yo he estado tratando de compartir un tema que Dios puso en mi corazón y es sobre intimidad con el Señor, y lo hemos titulado este mes Cerca de tu corazón. ¿Cuántos quieren estar cerca del corazón del Padre? Amén, ¿verdad? Todos creo que necesitamos tener esa intimidad con el Padre. Hace 8 días hablamos de un tema sobre cierra la puerta, y yo recuerdo de no olvido esto, unas recomendaciones que Juan Calvino dio, el reformador, que dio muy concisas. Él hizo un comentario sobre orar sin cesar, y realmente él dijo, recomendó 5 tipos de oración que nosotros podíamos hacer para mantener ese contacto con nuestro Padre Celestial. Él dijo que al despertar en la mañana debíamos de apartar un tiempo para estar con nuestro Padre Celestial. Él dijo también que antes de ir al trabajo, para que usted no vaya malhumorado, usted pase un tiempo con su Padre Celestial. Él recomendó también que cuando se regresara a mediodía y antes de la comida, también se pudiera darle gracias a Dios y bendecir al Señor por la provisión que Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Y también Él dijo que al regresar del trabajo deberíamos de tener un tiempo de comunión con Dios para poder estar en sintonía con Él y darle gracias por la bendición del trabajo, porque a veces no lo vemos así. Y Él dijo que por último, que revisáramos el Facebook. No, Él dijo que también tomáramos un tiempo antes de dormir para poder estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre tener intimidad con la palabra. Y vamos a leer unos pasajes muy conocidos de la Escritura. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 8. Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Y también vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Proyecciones, por favor, tome nota de eso. 6, versículo 1 al 9. Y después 8, 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Vea cómo empieza este pasaje. Dice, nunca. ¿Cuándo es nunca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y la última parte creo que a todos nos encanta. Y dice, y todo te saldrá bien. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el último pasaje es Deuteronomio capítulo 8. Solo corremos un poquito por allí. 8, versículo 1 al versículo 3. Otra vez dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Cuando leemos estos pasajes, realmente nos damos cuenta que no podemos tener intimidad con nuestro Padre Celestial si no tenemos una intimidad con la palabra. Realmente no podemos pretender nosotros decir que tenemos una relación muy estrecha con nuestro Padre Celestial si nosotros no pasamos tiempo meditando en su palabra. Porque es en su palabra donde encontramos nosotros los pensamientos de Dios. En su palabra nosotros encontramos cuál es el sentir de Dios para la humanidad. En su palabra nosotros encontramos las promesas que Dios ha hecho para que nosotros las podamos vivir. Así que es la palabra de Dios la que nosotros debemos de tomar muy en cuenta y poder pasar tiempo con ella para poder conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Y además de eso, también en la palabra de Dios encontramos las directrices para nuestra vida. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos cometido errores por no consultar la palabra? Yo creo que muchos podemos levantar las dos manos y los dos pies. ¿Y cuántos se han arrepentido de eso? Muchas veces nos hemos arrepentido por los errores, por los pecados que hemos cometido, sencillamente porque no pasamos tiempo con la palabra de Dios. La palabra de Dios no está dentro de nuestro corazón. Nosotros la hemos olvidado muchas veces y hemos tenido fracasos, y unos fracasos muchas veces lamentables en el pueblo de Dios, por no pasar tiempo con la palabra de Dios, por pasar más tiempo en otras cosas. Pero Dios ahora nos está retando que no solamente tengamos intimidad con nuestro Padre Celestial, sino que también pasemos tiempo con la palabra de Dios. ¿Cuál fue el consejo que le dio el Señor a Josué, que estaba próximo a entrar con todos los israelitas a la tierra prometida? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, dice, y de noche, eso es intimidad, meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y como consecuencia dice, todo te saldrá bien. Entonces tenemos la garantía nosotros que si pasamos tiempo con la palabra de Dios, si nosotros tenemos intimidad con Dios, si nuestro corazón está latiendo por la palabra de Dios, es seguramente que nos va a ir muy bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en la vida? Pues pasemos intimidad con nuestro Padre Celestial a través de la Escritura. La clave para la victoria en la vida cristiana está basada en vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos pone un gran ejemplo. Mateo capítulo 4, versículo 2, 3 y 4. Si quieren lo leemos para poder tener bien clara la referencia a esta palabra. Mateo capítulo 4, versículo 2 y versículo 4. Esta cita no se las di, pero ya están muy pilas los hermanos. Y dice, Jesús estaba, cuando se fue 40 días al desierto, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor dice, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo,
si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Y él dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea, Satanás se está aprovechando de un momento crucial, de una necesidad crucial que Jesús estaba pasando. Y era que Jesús tenía hambre. Y entonces el diablo vino y aprovechó para poderlo tentar y que él pusiera en práctica la identidad de Hijo de Dios, que convirtiera las piedras en pan. Mi pregunta es, ¿Jesús lo podía hacer? Sí, claro, lo podía hacer. Pero él no se dejó manipular por Satanás y Jesús recurre a la palabra que ya estaba escrita. Recurre a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Era esa palabra a la que Jesús se refería, a esa palabra que el Padre había dado para que los hijos de Dios pudieran confiar no solamente en las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales. Hay otra versión que lo traduce así, la última parte. Dice, no, le respondió Jesús, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos de obedecer todo lo que ha mandado Dios. Me gusta mucho esta versión. Dice que Jesús le respondió, lo repito, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos de obedecer todo lo que ha mandado Dios. Entonces Jesús está refiriendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahora, para nosotros, ¿qué significa el pan? Pues, pan dirá usted. Realmente, lo que significa acá el pan es todo lo natural. Son todas aquellas cosas materiales necesarias para esta vida, como por ejemplo la comida. ¿A quién no le gusta comer? Y mejor si un su pedazo de puyacito así, ¿verdad? Con panito, con ajo, mantequilla, como a usted le gusta. Se refiere a la comida, se refiere al hogar, significa también el vestido, significa el trabajo, significa el salario que nosotros, pues gracias a Dios cada mes podemos recibir. El pan representa realmente nuestra vida diaria, nuestra vida natural. Son todas aquellas cosas que nosotros necesitamos y que, escuche, no son malas. ¿La comida es mala? Bueno, la chatarra sí, pero eso es otra cosa. ¿La ropa es mala? Sea de marca o no de marca, ¿es mala la ropa? No. ¿El trabajo es malo? ¿El cheque que usted recibe a final de mes es malo? No. Todas estas cosas son buenas, solamente que Dios quiere que nosotros las establezcamos en el orden correcto, en el orden establecido por el cielo y no por las ideas que nosotros podamos tener en cuanto a estas prioridades. Lo tremendo es que muchos de los cristianos les ponemos demasiada atención a estas cosas. Y por eso Jesús dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Mire, con razón Jesús en Mateo 6 nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las cosas van a venir como añadidura. Yo le hago un reto, atrévase a hacer esto, a buscar primeramente las cosas espirituales de Dios, y yo le aseguro que su negocio va a ser muy prosperado. Yo le aseguro que su vida va a ser muy fructífera. Yo sé que usted va a caminar en victoria cuando usted busque primeramente las cosas espirituales. Es un consejo de Jesús, y Jesús en Mateo dice, miren ustedes las aves del campo,
No están trabajando todos los días, no están guardando en graneros, no tienen un salario y mi Padre Celestial las alimenta. Yo en mi casa tengo varios árboles y en la mañana está el montón de pajaritos. Pero yo digo, ellos no tienen la preocupación, ay Señor, ¿qué iremos a comer hoy, verdad? ¿Usted ha visto un sopilote deprimido? ¿Lo ha visto? Va, pues vayamos más cerca. Un zanate deprimido. Uno de aquellos colibrí deprimido. No. Porque mi Padre Celestial estableció darles comida a ellos y no dejarlos que se mueran de hambre. Y el Señor dijo, ¿por qué se preocupan ustedes por el vestido? Vean ustedes los lirios del campo. ¿Acaso no mi Padre Celestial tiene cuidado de vestirlos? Y ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No valen ustedes más que eso? El asunto es que como seres humanos nos preocupamos mucho por lo natural, por las cosas esenciales de esta vida pasajera que un día van a ir a parar al cementerio. Jesús dijo, cambien los principios. Busquen primero el reino de Dios y todo va a venir como añadidura. Los pasajes que leímos nos habla de la historia del pueblo de Israel, y los tres pasajes que hablamos es que el pueblo de Israel estaba ya por entrar a la tierra prometida. Venían del desierto y ahora esta generación estaba por experimentar las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Yo estaba pensando esto. Los israelitas tenían un listado de cosas que necesitaban. Ellos necesitaban pan, agua y vestido. Esa era la lista de ellos. La pregunta es, ¿cuál es el listado que usted le presenta al Señor todos los días? A la cabeza va el teléfono de última generación. Y yo ya me asusté de los precios de esos teléfonos. Yo no digo que usted no se lo compre, no, si tiene la plata, cómpreselo, dése el gusto, ¿verdad? Y cuando se muera se lo metemos en su caja, ¿verdad? 11,000 quetzales un teléfono de alta gama, 10,000 quetzales otro. ¿Y para qué los compramos muchas veces? ¿Verdad que a veces somos vanidosos para chilerear? ¿Cuál será la lista de nosotros? Yo creo que la lista de nosotros es demasiado grande, de las cosas que nosotros decimos que necesitamos. Es que necesito un teléfono, eso. No, no es que lo necesite, es que lo está codiciando. Esa es otra cosa. Como dijo un hermano, es que yo quiero comprar un carro, y perdone la expresión, donde nadie ha puesto las nalgas, tío. Quitarle uno el nailito al carro, a los sillones, es algo tan bonito. Pues sí es bonito, si usted tiene la plata, cómpreselo. De todas formas no va a caber en su caja tampoco. Sus hijos se van a pelear por él. Pero realmente, ¿cuál será en esta generación el listado que nosotros le presentamos de cosas a Dios? A veces no solamente le presentamos las cosas básicas, les presentamos muchos deseos. Y vea, Dios es tan bueno que nos cumple nuestros deseos también. ¿Acaso no los padres, nosotros como padres, nos conformamos con darle solamente la comidita a nuestros hijos? ¿Verdad que no? Les compramos bonitos juguetes, los sacamos a pasear. Sí, así somos los padres. Y nuestro Padre Celestial es así. No solamente nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos, sino también nos va a dar muchas cosas para que nosotros las podamos disfrutar en Él. Y es que esa es la calidad de Padre que nosotros tenemos, que no solamente va a cumplir nuestras necesidades, sino también nos va a dar muchas cosas para que nosotros las podamos disfrutar. Vea qué Padre Celestial tiene usted. Un Padre que siempre va a tener cuidado de nosotros y va a suplir realmente aquellas cosas que a veces nosotros las anhelamos.
Yo recuerdo cuando era adolescente, estaban las famosas bicicletas californianas. Los de mi edad, no sé si se recuerdan de esas, ¿verdad? De timón así, y que les ponían unos choreques así para, ¿verdad? Para salir a pasear. Y yo me recuerdo que me mantenía en una tienda de bicicletas. Todos los días pasaba ahí y una ingrata bicicleta californiana se me había trabado en el corazón. Amarilla era. Y yo iba a decirle a mi papá, cómpreme la bicicleta, cómpreme. Yo sabía que mi papá me la podía comprar y mi papá decía no, porque te puede matar un carro. ¿Te vas a accidentar? No. Y uno en su rebeldía diciendo, mi papá qué pura lata, ¿verdad? Yo creo que nuestro Padre Celestial es así. Después ya de viejo se me metió el patín, yo quiero una mi moto. Y me cayó una BMW con su equipo de viaje. Mire, sentía yo como que los ángeles iban allí. Pero después de 80 kilómetros se bajaban, ¿va? Porque a veces así pasa. ¡Qué bonito! Pero fíjese que ese no era el deseo de Dios, porque me accidenté una vez. Y gracias a Dios no me pasó nada. Entonces le pedí perdón al Señor y la vendí. Y yo dije, nunca más tengo moto. Pero muchas veces nuestro Padre Celestial no nos da juguetes peligrosos a nosotros y nosotros se los estamos pidiendo. Yo no sé si Dios le está hablando a alguno de ustedes que quieren su juguete así, va. Lo que me llama la atención es que también a los israelitas Dios los sorprendió de una forma tan sobrenatural en el desierto. ¿Qué hizo Dios para vestir al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto? Fíjese que Dios no mandó a hacer una maquila en el desierto para poder tener una fábrica de ropa en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Dice que la ropa de ellos nunca se envejeció. Mira, vea esto, es un milagro de Dios. Ellos no se esperaban eso. La ropa, dice, nunca se envejeció. Yo me imagino los adolescentes. ¿Qué pasaba con la ropa? Yo creo que era de hule, ¿va? Se estiraba y se estiraba. Y cada vez que alguien sacaba su tacuche, olía a nuevo. Y el otro día olía a nuevo. Y olía a nuevo. Dios es un Dios sobrenatural que quiere actuar de la misma manera hoy con sus hijos. Si actuó así con los israelitas, ¿por qué no va a hacer milagros hoy en el pueblo de Dios que somos sus hijos? Otra de las cosas que hizo Dios fue que no puso un supermercado para que ellos pudieran ir a comprar sus alimentos. ¿Qué hizo Dios? Traer comida de donde ellos menos se la imaginaban. Dice que todos los días caía maná del cielo. Todas las mañanas. Yo me imagino si hubiera habido allí nutricionistas. Todas las vitaminas, minerales y todo lo necesario para la alimentación lo tenía el maná. Pero ellos nunca se imaginaron que Dios los iba a sostener de esa forma. Les dio a beber agua en medio de un desierto, tal vez de 50 grados, de una forma que tampoco ellos se imaginaban. Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y de la roca salió agua para poder beber todos los israelitas. Dios sorprendiendo al pueblo de una forma sobrenatural. Y mis amados hermanos, si nosotros mantenemos intimidad con la palabra de Dios y hacemos que la palabra de Dios se haga una realidad, sea un rema en nuestro corazón, Dios va a empezar a hacer milagros en nuestra vida. Pero es necesario que nosotros nos afirmemos a la palabra de Dios, podamos leer estas historias, porque Dios nunca ha cambiado y no va a cambiar.
Esta generación es una generación que Dios ha decidido también bendecirla de una forma sobrenatural. Acabo de hablar con un hermano y me dice que alguien que no es cristiano le dio una ofrenda de unos 8,500 quetzales. Que no es cristiano. Pero decimos eso. No, hermano, créalo. La Biblia dice que Dios deja que el impío amontone riquezas para dárselos al justo. Yo no sé si usted lo cree, pues, pero yo sí lo creo porque está establecido en la palabra de Dios. Yo he recibido ofrendas, ayudas de gente que no es cristiana. Lo he recibido. Yo no me digo, Señor, no, ese es el plan tuyo, Señor. Yo no quiero andar detrás de eso. Yo quiero andar atrás del Señor. Y les decía yo, Palabra en Acción es una iglesia que no anda tras el dinero de la gente, de los hermanos. Nosotros como congregación queremos andar atrás de Jesús y su palabra. Y todas las cosas van a venir como añadidura a nuestra vida. Y Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos en esta congregación. Dentro de 8 días, escuche bien, dentro de 8 días vamos a presentar el salón que estamos arreglando en el 3er nivel. Hemos gastado un montón de plata. Si yo le diera el cálculo, es un montón de plata. ¿De dónde ha salido? Yo no sé. Lo único que sé es que nuestra prioridad es hacer la obra del Señor, continuar con el evangelio que Cristo Jesús nos dejó que nosotros pasemos a la siguiente generación, buscar primeramente el reino de Dios y todo va a venir como añadidura. Yo como cabeza de la iglesia, como pastor de la iglesia, yo no tengo deudas y no quiero que la iglesia como institución tenga deudas, para que usted tenga sanas sus finanzas y Dios va a empezar a hacer milagros en la vida de usted, porque nosotros estamos buscando primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir como añadidura a nuestra vida. Eso lo confiesa la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué caía maná todas las mañanas? Bueno, usted puede decir porque el pueblo lo necesitaba, sí. Pero ¿sabe por qué caía maná todas las mañanas? Porque Dios lo había decretado así y Dios no podía fallar a su palabra. ¿Por qué el sábado no caía maná? Porque Dios lo había decretado así en su palabra. ¿Por qué si los israelitas entre semana acumulaban maná para el otro día se engusanaba? ¿Por qué se engusanaba? Porque Dios lo había decretado así en su palabra. Por lo tanto, lo que Dios ha decretado se va a cumplir, quiera usted o no quiera, se va a cumplir, porque Dios es un Dios que nunca va a fallar y nunca va a mentir. Así que por eso es necesario que nosotros podamos tener intimidad con la palabra del Señor, para poder conocer nosotros los pensamientos, el sentir de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Vea, si usted está enfermo, dígale: Señor, tu palabra dice que por las llagas de Jesús yo he sido sanado. Le guste al diablo o no le guste, usted confiéselo. Y esa palabra va a tener un cumplimiento en la vida de nosotros. Porque ese es el sentir de Dios. Si sus finanzas no están bien, póngalas en el altar de Dios y confiese usted que usted es una persona bendita, que Dios le va a dar la sabiduría a usted para poder salir adelante, que Dios le va a dar otros proyectos para que usted los pueda realizar, para que la palabra de Dios se cumpla, que usted es cabeza y no es cola. Amén. El sostenimiento de los hijos de Dios no solo depende de la comida. Acá, la tierra prometida la tenían ellos enfrente. Y Moisés tenía cierto temor, que así como aquella generación que él traía en el desierto por 40 años, no había escuchado la voz de Dios, tenía cierto temor de que la siguiente generación que entrara a la tierra prometida se olvidara de Dios. Y es por eso que él hace estas recomendaciones y empieza con el líder, empieza con
Josué. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso quiere decir intimidad. De día y de noche debes de meditar en él. Se iban a encontrar los israelitas allá en la tierra de Canaán con una cultura que ellos no conocían, la cultura cananea. Entonces en Moisés había cierta inquietud. Si ahora que los israelitas estaban caminando todos los días bajo el manto del Señor, y ahora el Señor los sacaba de ahí y los iba a introducir a una nueva etapa en sus vidas, que era ya gozar de la tierra prometida, Moisés tenía cierta inquietud en su corazón, que el pueblo se pudiera olvidar de Dios y que lo pudiera dejar. Si usted lee cómo era la cultura cananea, se va a asustar. Y a esa cultura ellos se iban a enfrentar. Yo solo anoté algunas cosas acá de lo que hacía la cultura cananea. Uno dice que practicaban el incesto en contra de los principios de Dios. Era muy común el adulterio. Había sacrificios de niños. La homosexualidad reinaba por todos lados. La gente tenía relación con los animales, se practicaba la bestialidad. Y por supuesto lo que reinaba era la idolatría, donde tenían diferentes dioses que todos ellos adoraban. Ahora, a esto se iban a enfrentar los israelitas. Y por eso la inquietud de Moisés de decirles, si ustedes se dieron cuenta en los pasajes que leímos, cuántas veces nos habla de que tengamos cuidado de guardar los mandamientos, de guardar los estatutos, de que nuestro corazón pueda amar solamente al Señor. Y realmente tenemos una serie de exhortaciones de guardar la palabra en el corazón, porque la palabra de Dios es para guardarla en el corazón, no solo en la cabeza. Muchos tienen harto conocimiento de la palabra de Dios, pero no la guardan en su corazón. Guardarla es otra cosa, es cuando nosotros pasamos intimidad con su palabra. Los riesgos a que estaba expuesta esta generación, hermanos, son los mismos de hoy a los que nosotros nos enfrentamos. Se enfrentan nuestros jóvenes, se enfrentan nuestros adolescentes y se van a enfrentar nuestros niños. El posmodernismo está acabando con las familias de Europa. Y esa ola quiere venir acá, donde las escuelas y los colegios quieren enseñarles los principios que solamente le corresponden a los padres. Y ellos quieren tomar esa idea de poder enseñarle a ellos todos los principios que son contrarios a la palabra de Dios. Y el temor también de hoy es que nosotros le estamos enseñando a la siguiente generación. Cómo nosotros como padres estamos apegados a la palabra, estamos amando la palabra para que nuestros hijos también amen la palabra, respeten la palabra y por lo consiguiente le tengan temor a Dios. Y la Biblia dice que esto lo debemos de hacer. ¿Cuántos abuelos hay acá? Muy pocos. Apúrense los demás, por favor, hombre. Muy pocos. Pero también dice que lo deberíamos de enseñarle a nuestros nietos, en lugar de contarle la historia del cadejo. Cuéntele usted la historia de los israelitas, en lugar de contarle usted aquellas pesadillas que tenía de la Llorona. Cuéntele usted a sus hijos y a sus nietos las historias bíblicas, que esas sí van a llevar un significado tremendo al corazón de ellos y va a ser esa coraza que va a proteger sus corazones para que la cultura de este mundo no los pueda absorber. No sé si usted está conmigo. Amén. Para mantener a una nación unida al Señor y que crean en el único Dios, en todos los versos del capítulo 6 podemos nosotros encontrar estas recomendaciones que le da el Señor a Moisés.
Y hay 3 recomendaciones que les da acá: que los padres deben de ser los primeros maestros de sus hijos y sus nietos. Acá en la iglesia les enseñamos nosotros la palabra de Dios a los niños. Tenemos cuidado de darles unas buenas lecciones a los niños. Por cierto, vamos a tener un trimestre de una actividad muy buena con nuestros niños. Nos vino un material gratis que cuesta un montón de plata. Nos vino gratis para que nosotros podamos instruir a los niños. Es full color todo para los niños y los maestros, de verdad un material excelente. Ayer tuvieron una capacitación muy buena y queremos enseñarle a los niños lo mejor. Estamos planificando ya con los coordinadores de maestros de niños hacer una buena escuela bíblica de vacaciones en diciembre. Así que le vamos a echar todo el mosh para que los niños aprendan la palabra de Dios. Pero escuche esto. No solamente es responsabilidad de los maestros, no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres, porque ustedes son los que pasan más tiempo con sus hijos. 2, los hechos de Dios deben de contarse y recordarse. Muchas veces en la vida, si los hechos de Dios están en el corazón de nosotros y de nuestros hijos, será más fácil seguir adelante. Vea el capítulo 6, versículo 20. Al 24. Mañana cuando te pregunte tu hijo, diciendo, en otras palabras, papi, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, dice, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y leemos el versículo 25, dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Como decían las abuelitas, más claro no canta un gallo. Dios está dándole las instrucciones a su pueblo para que puedan contar los hechos maravillosos que Dios ha hecho en el pasado, y que eso también les va a ayudar a las nuevas generaciones para que le teman al Señor y lo amen de todo corazón. Y número 3, sus mandamientos deben ser oídos, entendidos y obedecidos. Versículo 17 no lo vamos a leer. Todo para que nos vaya bien en la vida. Todo esto es para que nos vaya bien. Todos nosotros queremos que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Todos queremos prosperidad en nuestra casa. Todos queremos vivir bien. Ese es el deseo de la humanidad. Pero solamente nosotros lo podemos encontrar, y encontrar esa satisfacción cuando nosotros busquemos y tengamos intimidad con nuestro Padre Celestial, y por lo consiguiente tengamos intimidad con la palabra de Dios. Los israelitas ya están para entrar y disfrutar de la tierra prometida. Cuando eso llegara, ellos deberían de tener cuidado de no caer en la tentación de olvidarse de Dios. Y vea, a mí me encanta este versículo, capítulo 8, versículo 6. Dice, guardarás pues otra vez, mire qué insistencia de Dios. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando, dice, en sus caminos y temiéndole,
porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás bronce. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques, no dice solo casas, dice buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Creo que tenemos muy claro el mensaje de Dios. Dios ha decidido, la Biblia dice: amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. El plan de Dios es bendecir a su pueblo. Lo triste es que usted no dice amén. El plan de Dios es bendecir de una forma integral a su pueblo. Ese es el deseo de Dios. El diablo dice que vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos nosotros una vida, y una vida llena de abundancia. Ese es el plan de su Padre Celestial. ¿Dónde lo encontramos nosotros? En la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de tener intimidad con la palabra de Dios, para escuchar el palpitar de su Padre Celestial con referencia a sus hijos. Nosotros somos su pueblo santo, somos el pueblo adquirido por la sangre preciosa de Jesús, y por lo tanto nosotros valemos mucho. Yo valgo mucho, usted vale mucho, y por eso su Padre Celestial tiene los ojos en usted. No importa que esté pasando usted el desierto, busque la palabra de Dios, aférrese a esa palabra, y Dios va a empezar a hacer milagros cuando usted se aferre a su palabra y la pueda vivir y la pueda practicar y le pueda dar gloria a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén.